Tenemos estamos en ejecución, en el de verificación estaríamos en monitoreo y control, y en el de actuación estaríamos también haciendo verificación y control y habilitando, pudiendo dar una salida al proceso o entrando a un segundo estadio de mejoramiento o un segundo estadio de desarrollo secundario, ya sea porque salgo de una fase de factibilidad para entrar a una fase de adquisición dentro de lo que esté trabajando en ese momento. ¿Ok? Entonces, el ciclo de vida de un proyecto básicamente lo que nos permite es definir qué obras se van a realizar en cada fase, qué resultados se producirán y cuándo, quién está involucrado en cada fase y cómo vamos a controlar la gestión y se van a aprobar los trabajos que se desarrollan en cada fase. Por último, podemos hablar que es un entregable. Un entregable no es más que un producto o un servicio, que puede ser cualquier cosa, un informe técnico, una sesión de informática, un componente de hardware o una porción de código de software, provisto como parte de la ejecución de una acción en el proyecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Perfecto. Entonces, hemos hablado de acciones. Lo que ejecutamos es durante los procesos en los proyectos. Entonces, ¿qué son esas acciones en el proceso de gestión? Vamos a definir primero qué es el proceso. El proceso no es más que un conjunto de acciones dirigidas a un determinado resultado. Entonces, si tenemos que estos son nuestros procesos en el ciclo de vida de gestión, que es la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿cuáles serían esas acciones que vamos desarrollando en cada uno de esos procesos? Bueno, en el proceso de iniciación estaríamos hablando de la definición y autorización del proyecto y de su fase. En el proceso de planificación estaríamos hablando de las acciones de elaboración y mantenimiento del plan viable, asegurar que las necesidades de la para asegurar las necesidades de la organización, y básicamente como ejemplo podríamos hablar del plan de trabajo requerido, la definición del alcance, crear el WBS, el cronograma de actividades, la estimación de costos, la planificación de presupuesto, el plan de recursos, duración de las actividades, plan de las comunicaciones, el análisis de riesgo, plan de respuestas de riesgo, plan de compras y contrataciones, y eso es lo que estaríamos viendo en este proceso de planificación comercial. En el de ejecución, básicamente lo que tiene que ver con la coordinación del recurso humano y otros recursos para llevar a cabo los planes y crear los productos previstos. Entonces, esto es la conformación del equipo técnico, la asignación de actividades, el aseguramiento de la calidad, la distribución de la información, la gestión de las expectativas de la parte interesada y la realización de las adquisiciones. Esto como acciones. Ahora, si esto como productos, otra cosa interesante que quería comentarles aquí de las acciones, ¿no? Que aquí, como vemos, podemos aplicar instrumentos para obtener la conformación del equipo de trabajo, la asignación de actividades, el aseguramiento de la calidad, la distribución de la información. Tenemos muchos instrumentos que son las plantillas que nosotros vamos a trabajar durante el caso práctico y que ustedes van a disponer para su uso profesional más adelante. Pero hablamos de las habilidades y aquí es cuando en cada uno de estos procesos el gerente de proyecto una necesidad imperiosa de hacer un crecimiento acelerado de esas habilidades propias de interrelacionamiento y de extrarrelacionamiento, interpersonales y extrapersonales. Es decir, cuando estamos hablando del proceso de ejecución y estamos hablando de la coordinación de recursos humanos, dentro de las habilidades vamos a tener que contar o saber manejar para poder atender todo lo que tiene que ver con el conflicto que se nos puede presentar con el recurso humano. Y ese conflicto puede ser conflicto entre los grupos, conflicto que al final todas esas situaciones conllevan a cómo las vamos a manejar para que no perjudiquen el buen desenvolvimiento de las acciones dentro del proyecto. ¿Okay? Entonces hay que crear y tenemos que comenzar a cultivar esas habilidades como gerentes de proyecto. Que las tenemos claras, que no las tenemos claras, bueno, las vamos definiendo y donde veamos que no tenemos fortalezas en esas áreas, bueno, tenemos que educarnos, ya sea tomamos cursos, busquemos acciones que nos permitan, que nos aprueben, digamos, nuestros supervisores o las personas que están encargadas de nuestro desempeño dentro de la organización, de que nos permiten, que nos hagan coaching, que nos permitan entre aquellas personas que sí tienen experiencia, de establecer sesiones o cosas que nos permitan expresar esas situaciones y entender cómo pueden ser manejadas, ¿ok? Y evidentemente todo tiene que estar alineado a la cultura corporativa que se está desarrollando en esta organización. Como ven, esto no es un trabajo sencillo. Mejor dicho,
No es un trabajo imposible, es un trabajo complejo, pero es súper enriquecedor. Y evidentemente para poder abordar proyectos, pues lo primero que hay que hacer es comenzar y lo otro es ganar madurez. Y esa es la razón de ser del gerente del proyecto, porque al final la madurez lo que te conlleva es a que has ganado skill y habilidades que te permiten reforzar tu liderazgo natural dentro de este entorno de gestión de proyectos. Entonces, cuando estamos viendo y hablamos del liderazgo, como pueden ver, aquí esto no es un liderazgo de poder, esto no es un liderazgo de porque yo tengo el cargo, entonces todo el mundo me obedece. Es tanto el trabajo y son tantas las cosas que tenemos que abordar como gerentes de proyectos, como capitanes de esta aventura que se va a desarrollar en esas próximas acciones, que evidentemente esa fortaleza interna y esas habilidades internas que cada uno de nosotros va a ir madurando y va a ir cosechando y va a ir preparando, pues te dan lo que se dice los galones, te dan el seniority, como se dice comúnmente hablando, y son los que te permite verte a ti como el gerente de proyecto que eres. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vale. Eh, no, claro. Sí, dígame. Ok. Entonces, los grupos de procesos no son mutuamente excluyentes, ¿ok? No es que esto tiene que tener una secuencia lógica perfectamente definida, ellos se solapan, ¿ok? Y lo otro es que posiblemente termines un proceso de iniciación, comienzas planificación, y cuando terminas planificación vuelves otra vez a iniciación, todo depende de las circunstancias del modelo de gestión de proyectos que estés atendiendo para resolver las circunstancias que estás manejando, ¿ok? Eso es lo que quiere decir con que no son mutuamente excluyentes. Y evidentemente no se puede equiparar los grupos de proceso con las fases de un proyecto. ¿Ok? Es muy tentador comenzar a nosotros crear un project en Microsoft Project, una planificación en Microsoft Project, tomando como actividades, vamos a hacer iniciación, planificación. O sea, vean las fases del proyecto según las circunstancias que están viendo en cada caso. Factibilidad, definir cosas van a hacerse en factibilidad. Y evidentemente, dentro de esas cosas que hay que hacer en factibilidad, es evidente que vamos a estar trabajando en una iniciación, en una planeación, en una ejecución, o sea, en una subetapa dentro de esa fase donde vas a abordar en esa etapa todo lo que tiene que ver con una iniciación, que tiene que ver con la conceptualización del problema, conceptualización de alcance de objetivos, cosas que tienes que definir, para después posteriormente establecer una planificación o acciones de planificación para ver cómo vas a elaborar el producto, para después ver cómo vas a abordar la ejecución, qué cosas vas a tomar en consideración para el seguimiento y control del proceso y cómo vas a lograr el cierre. Esto siempre se está evaluando, siempre se está viendo. Y es así como definimos entonces las acciones y las actividades. Eh, ¿Cuáles son los productos de esos procesos de gestión? eh, bueno, las mejores prácticas sugieren, bueno, esto es cierto, que las mejores prácticas sugieren que dedicar al menos el 20% del tiempo en los procesos de iniciación y planificación es excelente con el objeto de lograr o llegar al menos a una culminación exitosa de proyectos, ¿no? Es decir, la conclusión de esto es que $1 que se invierte en planificación equivale a 100 al momento de implantar el producto. ¿Por qué les comento esto? Porque, y no tiene nada que ver esto si estamos utilizando una metodología ágil o una metodología tradicional para abordar un proyecto, sino es que es muy tentador, dependiendo de las circunstancias que ustedes estén manejando un proyecto, y lo van a ver con sus equipos técnicos, que a la gente no le gusta planificar, porque una vez que tienen esbozado lo que puede ser la solución en sus mentes, quieren comenzar a desarrollarla de manera inmediata. Entonces estamos perdiendo la perspectiva holística, estamos perdiendo la perspectiva de ver el bosque. Y entonces nos vamos a ver el manguito o nos vamos a ver la hoja del árbol para resolver la hoja o el manguito del árbol. Y resulta que si yo no estoy viendo el bosque completo, que es lo que me están pidiendo, pierdo perspectiva. Y entonces, no es fácil. Ya tendrán experiencia y ya habrán visto que no es nada fácil planificar y poder establecer objetivos. Díganme sobre todo en lo que tienen la parte comercial y la parte de operaciones, donde la parte comercial, en lo que una iniciativa la quiere ejecutar y ya está, porque logra la venta y quieren los números, y la parte de operaciones tiene que comenzar a definir cómo cipote le coloca todo eso que él soñó en un hecho real, en una solución, un servicio, un producto.
y de ahí podemos llevarlo a cosas más reales. Tienen que desarrollar un software, tienen a su gente de base de datos, tus desarrolladores web, los que sean, y en lo que le comentan, no, porque queremos hacer qué sé yo, un front-end muy parecido al del banco fulanito de tal, o X, a la aplicación tal de tal banco. Los desarrolladores ya comenzaron a imaginársela como es tampón y lo que, es más, le agregan hasta las cosas que ellos ven que lo pueden mejorar del otro, sin estar claros en cuál es el propósito y sentido del todo de lo que se está buscando, ¿no? Eso son realidades. Entonces, bueno, es evidente que dentro de las mejores prácticas, el tiempo que se dedica a esa parte de iniciación y planificación permite perfectamente esbozar el resto de las cosas que se van a hacer, porque sabemos dónde estamos ubicados. Ajá, ¿qué serían esos productos que se generan en cada uno de estos procesos? Bueno, en el proceso de iniciación estamos hablando del enunciado del proyecto, del charter del proyecto, la identificación de la parte interesada, la estrategia de gestión de la parte interesada, el kick-off meeting, y así sucesivamente, como pueden ver en la lámina. En la parte de cierre tenemos la aceptación formal de la obra, la creación de los documentos de cierre, el informe final del proyecto, lecciones aprendidas. En la parte de seguimiento y control, los principales son el informe de rendimiento y la aplicación de los controles de cambios previstos. Fíjate que esto, la cultura de control de cambio, un gerente de proyecto, oye, hay quien la domina y hay quien no. Hay quien arranca proyectos sin tener idea, sin haber concebido riesgos previos para poder tener una idea de lo que puede ser controles de cambio. Y cómo lo más difícil de un control de cambio no es decirlo, es cómo lo vas a negociar. Porque un control de cambio tiene un impacto en la triple restricción, ya sea en el alcance del producto, ya sea en los tiempos, en el costo. Y entonces, ¿cómo vas a pedir más dinero? ¿Cómo vas a pedir más tiempo? ¿O vas a pedir más recursos para poder hacer algo si no lo tienes medio esbozado ni has establecido reglas de cómo lo vas a hacer? Que en el comienzo del proyecto, esas reglas tienen que ser establecidas con la parte interesada para que no sean sorpresas. Eso es fundamental, eso es importantísimo. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora. Sí, profe, una pregunta. Con respecto a esa primera parte que habla sobre el charter, ¿qué diferencia hay entre el Project Charter y el acta constitución de proyecto? Puro detalle, más nada. No hay ninguna diferencia, es puro detalle. Uno es más detallado que el otro, eso es todo. Señores, nos queda 1 minuto y 55, o sea, menos de 2 minutitos para cerrar. Las láminas, llegamos hasta aquí el día de hoy, ¿ok? ¿Qué quiero mostrarles con esta lámina que tienen aquí? Es la relación que existe, y esto es lo que van a ver en el PMBOK, perdón, del PMI, es la relación que existe entre el grupo de procesos de integración, que estos serían sus procesos, y cada una de las áreas de conocimiento desde el punto de vista de las actividades que están involucradas. Entonces, para aquellos que somos cuadraditos y pragmáticos y queremos saber cuáles son todas las cosas que tengo que hacer, bueno, esto les da una visión general de todas las cosas que hay que hacer en un proyecto, basado en las áreas de conocimiento que serían las características claves que un gerente de proyecto tiene que comenzar a menos dominar y conocer para poder gestionar y definir un proyecto. ¿Lo ven? Sí. Ok. No se preocupen. O sea, esto no es una regla de oro que tengo que hacer todo esto todo el tiempo. ¿Ok? Pero sí tenemos que entender que por aquí nos vamos a estar moviendo. Ups, ¿qué pasó? Ahora. Fíjate que todavía faltaba gestión de recursos, gestión y la parte interesada. Aquí tienen todas las actividades. A ver. Bueno, quería comentar es que, como pueden ver, bueno, en el deseo de la metodología de gestión, las organizaciones utilizan y existen muchas metodologías de gestión. Es decir, tenemos, por ejemplo, en Europa se utiliza mucho, aquí en Reino Unido, lo que es el PRINCE2, que es una metodología tipo ISO 9000, pero para gestión de proyectos, como la que pueden tener en el el marco de referencia americano sería la del PMI, ¿ok? De mejores. Aquí la tienen súper. Hay otras metodologías como la que establece las metodologías de Six Sigma, que dependen de las organizaciones que aplican calidad. Entonces, dentro de esas metodologías pueden utilizar la DMAI